canción para cantar, unidos y haciendo frente a la intolerancia. Del CEPEN 69, por voto unánime, el rey es Carlos Morales. Como amigo y como compañero hay algo que era un valor rescatable, que a mí me parece muy importante, el respeto que Carlos tenía por sus compañeros, por todas las personas, por los amigos. Se tomaba todo el tiempo necesario para hablar con las personas, para acercarse, para comprenderlas, para escucharlas, para ver qué necesitaban realmente. Y también una cosa que a mí me parece digna de tener en cuenta es que hoy en día nos manejamos mucho por una cuestión inmediata, y que también en esa rapidez así de valorar a las personas va incluido el prejuicio. Creo que Carlos no era una persona prejuiciosa, sino todo lo contrario, porque se permitía conocer y se permitía acercarse a las personas para después saber cómo podía relacionarse más profundamente con ellas. Estaba muy palpado la realidad de esta zona, de sus alumnos, y no te iba a pedir cosas trabajadas por computadora, por ejemplo. Él era muy sencillo. Con eso no quiero decir que era un profesor que no te daba nada de contenido, ni porque como eras pobre no tenías para escribir, no te daba nada, eso no. Siempre buscaba la manera de que pudiéramos tener el conocimiento de matemática y de física o de química, que eran las materias que él daba, pero con los materiales que teníamos, con lo que contábamos, en el lugar de donde veníamos. Él era un profe en ese sentido muy humano, y eso te hacía sentir muy cómoda y te hacía sentir de que podías. Yo le pregunté una vuelta a Inés, creo que teníamos con la lección oral con él, y bueno, le dije, bueno, llegué justo a la hora de la lección y le expliqué que no había podido dejar mis hijos con alguien, pues no tenía en ese momento con quién dejar, mi marido no estaba, y me dice, no hay problema, a mí no me molesta, si vos tenés que traer a tus hijos, traerlos, para mí no hay problema, lo importante es que vos termines. No era este docente que llega al aula y que es el que porta el saber, y que los demás estamos en un rango inferior. Era, no sé, compartía con nosotros, charlábamos por ahí, cuando se da el lugar de charlar de la familia, de los hijos, se involucraba mucho en el tema personal de saber más o menos cómo eran sus alumnos, de dónde venían, cuáles eran sus inquietudes. Carlos, acá como profesor, yo pienso que dejó muchísimo, porque me lo han comentado los mismos alumnos, dejó todo en la escuela, y dejó un vacío que va a ser imposible de llenar. Ese vacío que dejó me parece que no lo va a llenar otro profe. No, era un tipo muy solidario, muy honesto. Era un tipo, o sea, tenía una personalidad muy especial, o sea, a la vez era humilde, o sea, pero también, o sea, tenía mucha personalidad, y, o sea, era un buen tipo, Sí. Siempre venía contento, con ganas de venir al colegio porque lo amaba este colegio. Él siempre estaba dispuesto, o sea, a hablar con los alumnos, o sea, con los chicos. Y el momento que se me quedó grabado a mí fue 3 días antes de lo que pasó, que él estaba parado ahí, yo estaba de aquel lado,
charlando del tema del paro, qué sé yo, y me apuntaba con el dedo y decía, ahora vamos por ustedes, vamos por ustedes, vamos por ustedes. Y se me quedó eso, ¿viste? Pero ahora ni quiero la planta, ¿viste? Antes sí estaba ilusionado con el tema de la planta, el pase a planta, ahora ni lo quiero, no quiero más planta, no quiero más nada. Hay momentos que se siente su presencia y hay momentos que duele mucho la ausencia. Él tenía tres axiomas que regían todos sus conceptos de vida. El primero era la instrucción académica, el segundo era la sensibilidad social y el tercero era la lucha social. Una de las cosas que me dijo cuando me conoció fue que a él yo le pregunté qué es lo que más te gusta de mí y yo dije, bueno, es el pelo, los ojos, eso yo no espera que la laven. Y me dijo que sos maestra. Y eso me quedó por siempre, porque yo decía, bueno, que a él le gustaba eso, porque en el fondo él quería ser maestro. En realidad los momentos de mayor felicidad fue cuando nacieron sus dos hijas y cuando se recibió de maestro. Creo que eso lo completó a él como una persona. A pesar de que donde está, se fue pleno, eso hay que decirlo así. Yo no sé si todas las personas llegan a tener la satisfacción de la vida como lo tuvo él. Y siempre les decía a ustedes que aunque era difícil, siempre era posible, ¿no? Llegar a las metas, ¿no? Si yo pude, ustedes también pueden, ¿no? Entonces, esto de tener convicciones, ¿no? Carlos siempre tuvo esas convicciones en la vida de que... cuando yo digo militante de la vida es que cada principio él lo ejerció así, en lo concreto, tratando de desarrollarlo, ¿no? Es decir, esa definición de decir, qué sé yo, trabajo en esto y el día a día lo camino con mis compañeros en el trabajo, es decir, peleando siempre primero contra la explotación del trabajo. Dice que sale al filo de su guardia. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandone, amor mío, al alba. Adelante, mirá. Un auto, mirá tirado. Mirá lo que pasó. No, un metro, boludo, con la goma. Esto, y después pintura, en el auto, compañero, que le partieron la cabeza. Boludo, sí, te tiraron de atrás. Al principio era toda una gran procesión porque la mayoría de los autos, las tráficas y los camiones y los colectivos habían quedado en la estación de servicio. Entonces la idea era venir tranquilos, digamos, para poder establecernos en el lugar. Muchos de los que venían no tenían ni idea del gran operativo que se encontraba acá. Teníamos una idea, pero una cosa muy vaga. Bueno, llegamos temprano al lugar donde iba a ser la protesta. Ya había un operativo policial con muchísimos efectivos. Prácticamente estaba cortada la ruta por ellos. En el primer momento en que tenemos contacto, nos dicen que no iban a permitir que nos quedemos allí. Nosotros le expresamos que nosotros no teníamos ningún interés en quedarnos, que lo que pretendíamos era que
ser recibidos por el gobierno de la provincia, y que así como tenía la orden de evitar eso, que podía comunicarse con el responsable que le había dado la orden para que habilite una discusión, y nosotros rápidamente íbamos a venirnos a esa convocatoria. Habrán pasado 10 minutos y lo último que dijeron fue se van por las buenas o se van por las malas. Y ahí rápidamente se inicia la represión. En el puente de Arroyito, que tiene 3 etapas, una primera etapa es allí, otra es sobre la estación de servicio de Arroyito, donde la represión se extendió a todos los compañeros que ya queriendo replegarse y organizándonos para irnos a Cenillosa, que era lo que íbamos a hacer. Siguieron reprimiendo, y hay imágenes donde la policía persigue a los compañeros que habían quedado ahí en la estación de servicio por la zona aledaña, digamos, por la Campo Traviesa, con balas de gomas, con gases. Ahí pedimos que por favor se detenga esa represión, que nos permitan reagruparnos y que permitan que podamos retomar el camino a Cenillosa. Hay una especie de, ¿cómo llamarlo?, de tregua, donde los compañeros vienen hasta la ruta, empezamos a subirnos en los vehículos, y cuando ya casi todos estábamos en los vehículos hay otra tercera ola de represión, que es la que termina con el fusilamiento de Carlos, cuando las camionetas de la policía, las Traffic, nos pasan por la banquina, cuando la gran mayoría de nosotros ya estaba en los vehículos, y se bajan los efectivos policiales y empiezan a disparar sobre los vehículos. Nosotros decimos que es un fusilamiento público, porque se pudo ver y lo vio no solamente los que estábamos ahí, sino la gente que circulaba por el lugar. En ese momento había muchísimo tránsito de vehículos particulares, camiones, colectivos. Está claro que era un lugar estratégico también, que fue una gran discusión que se tuvo en las asambleas, porque la disyuntiva era el puente carretero o este lugar, ¿no? Hubo un operativo destinado a generar un escarmiento, a ser, entre comillas, aleccionador, y que no fue un policía que se exacerbó, que se extralimitó, sino que hubo una orden clara de provocar la represión hasta los límites insospechados que hasta ahora no conocíamos, por lo menos acá en los últimos años, ¿no? Después de lo de Teresa Rodríguez, este me parece que es el hecho inclusive más claro de una represión ordenada, planificada, supervisada y controlada por el Estado. Mediocre la policía, la que tenemos, que en vez de educarte busca pelearte, y acá estoy. En medio de estos señores que con abuso tratan de intrusos a gente libre haciendo uso de su condición. Mediocres son. Mediocres son. Se habla de violencia como primera noticia y en portada solo salen una parte de los tantos. Pero no se denuncian que policías son traficantes, son delincuentes, son mala leche y son asesinos. Son violentos. Mediocres son. Mediocres son. Cuidado con la cara aunque va preso. Cuidado con la cara aunque va preso. Y allí voy, libertinaje, no raje, no corras, no huyas y nunca te calles la boca rota por miles de idiotas que salen de malos con palos y van por la vida de golpeadores. A veces juegan con la justicia haciendo racia por simple gracia, su deporte precioso. Al calabozo o al calabozo. Cuidado con la cara aunque va preso. Cuidado con la cara aunque va preso. Ahora la policía. Que cuando aparece va con intereses. Contesta al rebaño. Afán de hacer daño, dicen lo siento. Es mi trabajo. Cuidado con la cana que va preso. Cuidado con la cana que va preso. Cuidado con la cana que va
decime, ¿cuánto ganás para matar gente, hijo de puta? Y de ahí se desprende que también fue muy clara la orden impartida por el gobernador de la provincia, que nosotros indicamos como el principal responsable. Él mandó a reprimir, mandó a escarmentar y mandó a matar al que fuera. Mejor si era un hombre, porque imagínense que si hubiera sido una mujer, madre de hijos y demás, como si un padre fuera poco, ¿no? Se dan cuenta que no ha sido así. Un padre es mucho, como una madre, tienen esos valores. Él mandó a matar, eso es así. Hubo un operativo que se montó en relación a eso para provocar la muerte de que fuera, no estrictamente la de Carlos. En el lugar no solamente estaban los jefes de la policía, sino que había funcionarios políticos a cargo del operativo. O sea, el operativo estaba de tal manera montado como para dar un ejemplo o ejemplificar que no existieran más protestas sobre la ruta. Nosotros en ningún momento tampoco llegamos ni siquiera a cortar, apenas pusimos los pies sobre la ruta ya 10 minutitos y ya empezó la represión. Estoy de acuerdo con la lucha de los profesores porque tienen que pedir lo que necesitan. O sea, ellos vienen a trabajar acá y vienen a cumplir sus horarios para poder subsistirse ellos también. Y por otro, bueno, o sea, nos dejan sin clase por ir a reclamar, pero no está del todo mal. Desde el poder se ha querido desvalorizar la tarea del maestro, se ha querido reducir a conceptos del mercado, es decir, hacemos lo que tenemos que hacer y nada más, y hay abuso en el régimen de licencia y esto y lo otro. Y lo que aparece en Carlos es un trabajador de la educación que era reconocido por la comunidad educativa, que era querido y respetado por sus alumnos. Y bueno, hay muchos Carlos Fuentealba en las escuelas, no solamente en Neuquén, sino del país. Siempre venía contento, alegre. Siempre era positivo para todo. Siempre trataba nos daba muchas oportunidades con el tema de la escuela. No quería que dejáramos el estudio o faltáramos porque nos faltaba algo. Siempre trató de ayudarnos. No se considera como un profesor más. Él le exigía, pero lo hacía más fácil para que podamos probar. Pero siempre trataba de probarnos así, nos enseñaba y nos decía 1000 veces, así sea algo facilísimo, nos volvía a repetir hasta que lo entendíamos. Así lo hacía probar como quería. Tiene que haber un antes y un después.